Un saludo a la Cátedra de Obligaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, iniciando o prosiguiendo un ciclo de clases virtuales. Vamos a tratar el día de hoy sobre los vicios que afectan a los actos jurídicos. En ese sentido, vamos a hablar en esta primera presentación de los vicios que afectan a la voluntad, que son básicamente de la época de los romanos 3, el error, el dolo y la violencia. Puntualmente vamos a empezar hablando de uno de ellos, que es el error. Cuando hablamos del error, del dolo y la violencia, tenemos que señalar en primer lugar que la doctrina especializada ha calificado o clasificado a estos vicios de los actos jurídicos según afectan algún elemento interno de la voluntad. Tenemos otro grupo de vicios que afectan también a los actos jurídicos, pero que van a afectar no un componente interno del acto jurídico, sino van a afectar puntualmente a la buena fe. Esos vicios que se van a presentar en los actos jurídicos los vamos a estudiar en otro bloque y vamos a hacer referencia en ellos a la lesión, a la simulación y al fraude pauliano. En primer lugar, cuando hablamos de estos vicios de los actos jurídicos, tenemos que decir que se refieren puntualmente, como decíamos, a una afectación a un elemento interno. Y en ese sentido, cuando hablamos de la violencia, o cuando hablemos de la violencia, vamos a señalar que ese vicio está afectando al elemento llamado libertad. Y cuando hablamos del error y cuando hablamos del dolo, vamos a estar refiriéndonos a aquello que afecta a la intención. La pregunta sería, ¿qué pasa con el discernimiento? Es decir, el otro elemento interno de los actos voluntarios, de los actos volitivos. El discernimiento realmente tiene un tratamiento bastante amplio en la doctrina. Incluso algunos autores llegan a clasificar a este elemento como casi un presupuesto. Es decir, algo que tiene que estar incluso antes que comencemos a hablar de los actos jurídicos. Cuando nos refiramos puntualmente al error, acá hay que hacer una acotación muy específica, principalmente para discernirla un poco del otro vicio que es el dolo. Cuando hablemos del error, vamos a hablar siempre de una noción falsa que alguien tiene sobre algo. Y en esto se parece al dolo. O sea, eso tenemos que ser muy claro porque es un error frecuente, valga la redundancia, una equivocación frecuente de las personas que tratan este tema. Ver el error y el dolo como conceptos muy disímiles y realmente son conceptos muy parecidos que tienen una diferenciación de origen que se da en la causación de la equivocación. Cuando hablamos del error, hablamos de una equivocación no provocada. Una persona se equivoca porque tuvo un motivo, lo vamos a ver dentro de un rato, tuvo un motivo para equivocarse. Sin embargo, en el dolo, la persona se equivoca porque fue provocada. Justamente, acá teníamos un gráfico que nos refiere a la equiparación del error con el dolo. En el error, entonces, decíamos que es aquella equivocación en la cual incurre una persona por la cual tiene una noción falsa sobre algo, y esa noción falsa sobre algo se produce sin que alguien le haya inducido a esa equivocación. Cuando esa persona es inducida a la equivocación, estamos hablando del dolo. Es decir, podríamos resumir diciendo que el dolo es una suerte de error provocado. Y el otro concepto afín que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar del error es de la ignorancia. Cuando hablamos de la ignorancia, hablamos también de un ámbito eminentemente intelectivo, pero implica básicamente la carencia de conocimiento. En el error tenemos conocimiento de algo, pero equivocado. En la ignorancia tenemos un desconocimiento de todo. Estas son cuestiones muy importantes, muy interesantes para el derecho, porque vamos a ver dentro de un rato, la ignorancia o el error de derecho no exime el cumplimiento de la norma. Es decir, el mismo derecho se encargó en su momento de regular el punto atinente al no saber, y también reguló el punto atinente al equivocarse, y también reguló el punto atinente al equivocarse por inducción de alguien.
y a cada uno de esos ámbitos le dio un nombre distinto. Le llamó error al hecho de equivocarse sin inducción, le llamó ignorancia al hecho de no saber y le llamó dolo al hecho de equivocarse por haber sido inducido a la equivocación. Pero este tema de la ignorancia no es un tema que haya pasado desapercibido en el derecho, tiene algunas connotaciones muy puntuales en otros ámbitos jurídicos, como por ejemplo en el ámbito penal se habló alguna vez de la llamada ignorancia supina, es decir, aquel estado del ser humano que implica puntualmente que no puede superar, que no puede por sí mismo vencer el estado de ignorancia en el cual se encontraba esta persona. Esto nos lleva a un punto, ¿cuál sería ese estado? Es decir, tendríamos que determinar en qué situación una persona tendría que estar para que ella misma no pueda superar el estado de ignorancia y llegar así a exonerarle las consecuencias de la norma. Históricamente en Paraguay creo que se presentó un caso allá por principios del siglo XX, en el cual un grupo de expedicionarios que había viajado al Chaco para hacer un viaje científico, encabezado por un médico, por un científico paraguayo de ascendencia italiana, había desaparecido en la selva chaqueña, y finalmente hubo mucha preocupación. En Asunción se envía una expedición militar, posteriormente encuentran los restos de los expedicionarios científicos, eran 3 puntualmente, y encuentran también a unos indígenas que habían dado muerte a esas personas. Las traen a Asunción, las juzgan, y en ese caso se las declara ignorantes supinos de la norma penal paraguaya, porque se llegó a constatar en ese juicio que esos indígenas no conocían ni siquiera la existencia del Estado paraguayo. No tenían noción de que existía una entidad con ese nombre, no tenían noción de que existían unas reglas de convivencia hechas sobre la base de la Constitución en aquel momento de 1870. No tenían, por supuesto, idea de que existiera un código penal que regulara o que penara ciertas conductas específicas, y por lo tanto se estableció que ese era un caso de ignorancia supina, es decir, un caso de ignorancia insuperable por la propia persona. Por lo tanto, obviamente no aplicaron las consecuencias que la norma penal expresamente preveía para ese caso. Hoy día, con el avance de la tecnología, con el avance de las comunicaciones, con la globalización que tenemos a nivel no solo nacional, obviamente, sino mundial, a la cantidad de información que recorre todos los estamentos, sería muy difícil concebir que una persona, salvo estos casos excepcionales y silvícolas que constituyen ya un porcentaje residual de la población, pueda alegar válidamente una ignorancia supina con respecto a la normativa vigente y pretenda por esa forma o de esa forma excusarse del cumplimiento. Obviamente no todos conocemos las normas, o no todos conocemos todas las normas. Recuerdo que hace muchos años un doctrinario paraguayo había escrito que había unas 500.000 normas vigentes en nuestro país, unas 500.000 leyes, decretos, reglamentos, etc. Es absolutamente imposible que una persona las conozca todas. Es absolutamente difícil que un grupo de estudiosos incluso llegue a compilarlas todas y hacer un trabajo de ordenamiento de eso, de modo tal a eliminar las derogadas y dejar solamente las vigentes. Fíjense entonces lo grave de la presunción, por llamarlo de una forma grave pero necesario, de esa presunción de que el error de la norma o el error sobre la norma o la ignorancia de la norma no excusa su cumplimiento. Es decir, a pesar de que se nos hace materialmente y físicamente imposible conocer la norma misma nos está diciendo que no podemos alegar la ignorancia de la norma o alegar el desconocimiento sobre la norma para decir que no cumplimos con sus disposiciones. Esto es lo que decíamos con respecto al punto del error de derecho, que no es excusable. Tenemos 2 normas específicas, el artículo 8º del Código Civil y el artículo 285 también del Código Civil, que nos dicen puntualmente esto: la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista por la ley. La ignorancia de las leyes con el error de derecho no impedirá los defectos de los actos lícitos ni excusará la responsabilidad por los ilícitos. ¿Cuáles son las excepciones al tema del error de derecho? Tenemos básicamente estas 3. La prevista en el artículo 1821, que habla del error de aquella
persona que por una equivocación no imputable se cree deudor y realiza un pago. Esto tiene que ver puntualmente con el capítulo que vamos a estudiar en otra parte del programa, en donde tratamos el tema vinculado a la misma causa de la obligación. Es decir, si una persona no tiene obligación, pero paga aquella cuenta que no debe, puede pedir la repetición de lo pagado. Recordemos que en derecho, cuando hablamos de repetición, hablamos de que se nos devuelva aquello que pagamos sin deber pagar. Otra excepción es la de 1918, que se refiere a los actos ejecutados por los poseedores de buena fe de una cosa. Y nos dice puntualmente: el poseedor será de buena fe cuando el poder que ejerce naciera de título y por error de hecho o de derecho estuviera persuadido de su legitimidad. En este caso, la norma también le exonera a la persona de su equivocación jurídica. Y un tercer caso, previsto en el artículo 2508 del Código Civil, en donde puntualmente nos habla de la situación de los llamados herederos aparentes. Estos herederos aparentes pueden realizar durante un tiempo, en el tiempo que se creyeron herederos legítimos, ciertos actos de disposición o de administración, en cuyo caso la ley declara que esos actos serán válidos en la medida que ellos hayan ejecutado los mismos. Cuando hablamos del error de hecho, y acá entramos realmente en la parte sustancial de este primer vicio, el error tiene que tener ciertas características para producir la nulidad del acto jurídico. En primer lugar, nos dice la doctrina de forma muy repetida: el error debe ser esencial. La pregunta es: ¿cuándo estamos en presencia de un error esencial? ¿Y qué significa esa palabra esencial? Y en realidad acá quiero rescatar ya algo que vamos a ver dentro de un rato cuando hablemos del dolo. Cuando hablamos del dolo, también vamos a hablar de un dolo principal y de un dolo incidental, es decir, de un dolo fundamental para motivar la decisión de una persona y un dolo que no es motivador de esa decisión. Algo parecido pasa acá en el error. Es decir, cuando el error se refiere a la esencialidad de la equivocación, se está refiriendo a algún aspecto determinante del acto jurídico. Y para ello tenemos una distinción, nuevamente, con lo que se llama el error accidental. Es decir, el error esencial va a recaer en aquella circunstancia que el sujeto que formaliza el acto jurídico tuvo en mira muy fijamente para concluir ese acto jurídico, y que no hubiera concluido si no hubiera tenido en mira eso. Dentro de un rato vamos a ver el artículo 286, que nos habla de los ámbitos en los cuales recae normalmente el error, y vamos a darnos cuenta de que muchos de ellos son muy claros. Por ejemplo, cuando nos dice: cuando el error recayera en la persona con la cual vaya a concluir el acto jurídico. Vayamos, por ejemplo, a dos situaciones que son muy gráficas, o a una situación, por lo menos, que es muy gráfica: las obligaciones que nosotros llamamos intuite persona, es decir, aquellas obligaciones en las cuales en la figura del sujeto con el cual estamos formulando el acto jurídico guarda tanta importancia por sus características propias que no nos interesa otra persona que no sea esa. Por ejemplo, una persona que tenga una versación extraordinaria en un ámbito de la ciencia o en un ámbito incluso del arte, donde solamente esa persona puede desarrollar específicamente esa prestación puntual que está queriendo el acreedor. En ese caso, evidentemente, si hubo un error en la persona y el sujeto contrató con un homónimo, vemos que el error recae, cuando no hubo culpa del contratante, vemos que el error recae sobre un aspecto que es esencial, que es la persona con la cual estamos formulando el acto jurídico. El error, sin embargo, será accidental cuando recayera en una circunstancia secundaria, accesoria, no determinante del acto, y por lo tanto podría ser dejada de lado, podría ser no considerada como una causa de nulidad. Son los errores que podríamos llamar pequeños, aquellos errores sobre cuestiones no relevantes al interés de la parte, y por lo tanto subsanables desde el punto de vista de la equivocación como vicio del acto jurídico, de modo a la que no produzca la anulación del mismo. Este artículo 286 es un artículo que refiere puntualmente
los casos en los cuales no será válida la declaración de voluntad de una persona cuando se vincule al error. En estos casos vamos a ver que evidentemente la norma nos dice puntualmente cuáles serían aquellas situaciones en las cuales podría recaer un error esencial. Es decir, en primer lugar tenemos el inciso A, la naturaleza del acto. Vamos a ver dentro de un rato en unas imágenes más algunos ejemplos gráficos, creo yo, con respecto a qué se entiende por la naturaleza del acto. La persona con quien se formula la relación jurídica o a la cual ella se refiere, principalmente cuando esa persona se trata, o en los casos que dimos en las situaciones de interpersona, y ni siquiera en ciertas situaciones de interpersona, sino en su calidad de buen pagador. Cuando, por ejemplo, pensamos contratar con una empresa porque esa empresa es buena pagadora, o pensamos contratar con una persona porque esa persona es buena pagadora, si la situación de buen pagador, convengamos que la puede tener cualquiera, no hace falta que sea una característica puntualísima, pero confiamos en esa persona. Cuando hubo un error entendible, razonable, cuando hubo materia o motivo de equivocación, en esa persona podríamos llegar a decir hay un error en la formulación de la persona. Imagínense una persona que quiera contratar el alquiler de su casa, que está alquilando su casa, y que finalmente le alquila a un homónimo y no a una persona solvente, responsable, seria, con la cual pensaba que estaba contratando. En ese caso, si hubo razón para errar, podría ponerse en entredicho la validez del acto jurídico. La causa principal del acto, la cualidad que verosímilmente se puede mirar como esencial según las prácticas del negocio. El objeto sobre el cual hubiese, el objeto en el caso de haberse indicado un bien diverso o distinta especie de frente, cantidad, extensión o suma u otro hecho que no sea aquel que se quiso designar. Incluso la norma es muy generosa porque nos dice cualquier otra circunstancia que de buena fe pudo haber tenido en vista el sujeto al contratar que haya sido considerada esencial, además de la naturaleza, la persona, la causa y el objeto. O sea, nos damos cuenta que realmente el artículo 286 es bastante amplio al momento de establecer la lista de las circunstancias sobre las cuales puede recaer este error accidental. Acá tenemos algunas frases, algunos párrafos que elegimos en la doctrina que se refieren principalmente al error en la naturaleza del acto. Es un ejemplo clásico de la doctrina cuando la persona entiende mal cuál es la naturaleza jurídica del acto que perfecciona. Rescato algo que vamos a ver dentro de unas imágenes más, que es una crítica que hace Guillermo Antonio Borda, un conocido tratadista del derecho civil, donde alguien hace una crítica y dice cómo uno va a alegar válidamente, o sea, desde el punto de vista teórico, la teoría del error es realmente difícil de concebir porque uno estaría alegando su propia torpeza, es decir, uno tendría que decir me equivoqué, y a lo cual las otras partes o incluso el juez podría decir, bueno, mire, el problema es suyo. Pero en realidad cuando hablamos de la formulación del error, principalmente cuando se invocan este tipo de alegatos, es decir, me equivoqué en la naturaleza del acto, la persona tiene que invocar una causa válida, una causa creíble por la cual se equivocó. No podemos ir por la vida alegando alegremente, nos equivocamos, es decir, me equivoqué, no tenía una noción correcta de lo que estaba haciendo. La persona tiene que explicar por qué se equivocó. Y esa explicación tiene que ser muy razonable y muy creíble, porque si no es razonable y no es creíble, vamos a ver dentro de un rato que no es motivo puntualmente para la impugnación del acto por la teoría del error. Tenemos también errores, están sacados justamente de Borda, que pueden recaer sobre las cualidades esenciales. Dice, para jugar si la cualidad ha sido no sustancial, el juez no debe aplicar un criterio subjetivo, poniéndose en el lugar de la persona misma que contrató, sino que debe apreciar su importancia de acuerdo con las circunstancias y con la práctica del negocio, es decir, hacerlo de forma transversal, como si todas las personas que hubieran contratado tendrían que haber tenido un interés puntual en las cualidades esenciales del objeto. El tema de las personas contratadas, ya habíamos hablado hace un rato sobre el error que puede recaer en la persona con la cual formulamos el contrato. Cuán importante es, no solamente, repito, en los casos de interpersona, sino también en otros supuestos en los cuales podemos tener interés legítimo en que sea una persona y no cualquier otra, porque le conocemos a esa persona. Puntualmente le conocemos a esa persona y solamente con ella queremos formular el acto jurídico. Por eso es que señala el artículo 286 que también será una causa válida de
de declarar la ineficacia del acto jurídico por error cuando se alegue y se pruebe que es un error excusable de formulación en la persona con quien se formuló el conducto. Este es el artículo 289 que hablaba del error por negligencia imputable, es decir, cuando la persona que formuló el acto jurídico fue negligente en la formulación del acto jurídico. Fíjense lo que dice. El error no perjudica cuando ha habido razón para errar. Ese es el principio. Es decir, en ese caso, cuando hubo razón para errar, el error no le perjudica a quien lo formula, pero tiene que demostrar él que hubo razón para errar de buena fe. Pero no podrá ser alegado cuando procediere de negligencia imputable. ¿Cuándo procede de negligencia imputable? Cuando la persona no tuvo en cuenta la diligencia que tenía que tener al momento de la formulación del acto jurídico. Ahí no puede ir por la vida diciendo básicamente, me equivoqué, tenía una noción falsa sobre el acto jurídico que estaba formulando, por lo tanto en este caso el código expresamente excluye la negligencia imputable como una forma válida legal. Dice pues, en este caso, quien fundado en su propio error invocará la nulidad del acto para sustraerse de sus efectos, deberá indemnizar a la otra parte el daño que ha sufrido, siempre que ella no lo hubiera conocido o debido conocerlo, es decir, siempre y cuando no hubo dolo de la otra parte con quien se formuló. No será admitido este resarcimiento en las disposiciones de última voluntad. Vemos más de negligencia imputable, error por negligencia imputable, porque es importante. Esto está sacado de Borda, que repite el concepto de la razón para errar. Fíjense que este es un tema sobre el cual hay que poner mucho acento, hay que analizar debidamente cuándo hubo razón para errar y cuándo una persona no puede alegar válidamente. Y esto, quiero poner mucho el acento en esto, esto constituye realmente la protección a los demás contratantes. Es decir, cuando las personas contratamos con alguien, tenemos que estar seguros de que esa contratación va a ser, salvo casos muy contados, eficaz, es decir, el acto va a valer, no va a ser declarado nulo. Por lo tanto, si alguien vaya a alegar el error, va a tener que explicar muy contundentemente, con muchos fundamentos, que tenía un error, que tenía un motivo para equivocarse. Esto dice incluso el Código Civil Argentino de Vélez. Cuando hacemos referencia al Código Civil Argentino, en estos casos estamos hablando del Código de Vélez, que quedó derogado el 31 de julio del año 2015. A partir del 1 de agosto del año 2015, el nuevo Código de la República Argentina. El error, de hecho, no perjudica cuando ha habido razón para errar, pero no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable. Es decir, el mismo concepto, paso el número del artículo 929 del Código de Vélez, por si quieran profundizar la lectura de comentarios al articulado del Código de Vélez, van a encontrar ahí una cantidad impresionante de bibliografía y de jurisprudencia al respecto. Esto es lo que les decía hace un rato, una crítica que hace Borda con respecto a la teoría misma del error. Cuando Borda habla de la posibilidad de anular, es muy crítico en el sentido de que dice, ojo, estamos hablando de una persona que está alegando que él se equivocó, es decir, que no hay una causa ajena, externa a él, por la cual se haya equivocado. Por eso hay que tener mucha atención y hay que reservar realmente los casos de nulidad para aquellos en los cuales se demuestre realmente la razón para haberse equivocado. Un tema recurrente que vamos a ver en todos los tipos de nulidades que afectan a los actos jurídicos vinculados a estos vicios tiene que ver con la prescripción liberatoria. Esta prescripción está regulada en el artículo 663 para todos los casos, y en el inciso A nos dice: se prescriben por 2 años las acciones para obtener la nulidad de los actos jurídicos por error, dolo o violencia. Y acá viene una cuestión. Siempre nos acordamos de que el plazo es de 2 años. Lo que no solemos poner, donde solemos tener algunos problemas y donde no solemos poner mucha atención es desde cuándo corren esos 2 años. Porque la pregunta es, ¿cuál es el plazo de prescripción en un caso de error, dolo y violencia? ¿Y desde cuándo corre? Y ese desde cuándo corre es determinante
porque eso no significa necesariamente que en todos los casos el plazo va a correr desde la formulación del acto jurídico. No, mucho ojo con el detalle. No va a correr necesariamente desde la formulación del acto jurídico. Fíjense lo que dice la norma: el plazo se computará desde que cesó la fuerza o la intimidación, eso es la violencia, lo vamos a ver en un rato, o fueron conocidos los demás vicios. Es decir, acá nos podría llevar a un momento posterior de la formulación del acto jurídico, cuando la persona que se equivocó alegue que se equivocó y diga: en tal fecha posterior al acto jurídico yo me equivoqué, y a partir de ahí se deberían contar los 2 años. Esto movió, acá traje una jurisprudencia de nuestra Corte Paraguaya del año 1996, movió, decía, a discusiones, es decir, ¿desde cuándo realmente? ¿Y quién tiene la carga de la prueba? Es decir, si el actor plantea una demanda después de los 2 años alegando el error, la contraparte le plantea la excepción de prescripción. La pregunta es: ¿desde cuándo corre? ¿O desde cuándo corre y quién tiene que probar? Esta jurisprudencia dictada, o este fallo dictado por la Corte Paraguaya decía: la acción de nulidad de un acto jurídico fundada en el error o dolo prescribe a los 2 años desde que el vicio fue conocido. Hasta ahí, transcripción literal del Código Civil. En este sentido, la doctrina de jurisprudencia expresa de forma contesta y uniforme que la prueba de este extremo incumbe a quien sostiene que adquirió tal conocimiento en un momento posterior a la celebración del acto impugnado. Si no se acredita la fecha de ese conocimiento, el plazo de prescripción se computa desde el momento en que se celebró el acto. O sea, un parámetro es el criterio de la Corte del año 96, mueve a discusión el tema porque por una parte tenemos el punto del conocimiento claramente establecido en la ley, y según este fallo de la Corte tenemos una presunción que ese conocimiento se produce en el momento de la formulación, salvo que haya prueba en contrario. Y esa prueba en contrario, ¿quién tiene que cargar? ¿Quién invocó que conoció después? ¿Y quién va a invocar que conoció después? El actor de la demanda, es decir, el propio afectado por el error. Al momento de contestar la excepción, le va a decir al juez: mire, señor juez, yo conocí de este vicio X meses después, o incluso X años después de haber producido el acto jurídico. Va a ser materia de prueba en ese proceso que él va a tener que producir, o si no, si siguiéramos el criterio de la Corte, tendríamos que tener como producido en la fecha de la formulación de ese acto jurídico. El siguiente vicio que vamos a tocar en este momento es el llamado dolo. Le hicimos alguna referencia al dolo al hablar del error. Cuando hablamos del dolo, hablamos básicamente del error motivado, del error inducido, del error provocado por alguien. Alguien le dio un dato falso para que alguien haga una manifestación de voluntad. Hacíamos en alguna charla anterior alguna referencia y decíamos: el que se equivoca, el que comete un error, solo se parece a aquella persona que se tropieza y se cae. Y la persona que se cae, pero porque le hicieron una zancadilla, es la persona a quien se le indujo el error. Es decir, sería más o menos la diferencia entre tropezarse y caerse porque te pusieron una zancadilla, la diferencia entre el error y el error. Esto está previsto en una norma paraguaya, el artículo 290, una norma muy antigua. Si buscan en los antecedentes romanos van a ver que incluso la terminología que usa el Código Civil paraguayo es una transcripción literal, obviamente traducida, de la norma romana. Dice: acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto es toda acción falsa o disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con ese fin. Las reglas se aplicarán igualmente a las omisiones no posibles. Creo que los romanos omitieron el tema de las omisiones, pero el resto de la fórmula es exactamente igual. Es nuestro artículo 290 del Código Civil paraguayo. Los romanos decían: dolum malum esse hominem qualitatim fallacia maquinaciones circunviniendum falendum adivita. Es algo que aprendí de memoria porque creo que tenía un tiempo libre cuando estudiaba esta parte de la materia en derecho romano.
pero básicamente, si ustedes se fijan, utilizamos hoy día los mismos términos. Artificio, maquinación, falacia, es decir, tenemos todavía ese léxico muy antiguo, evidentemente en latín, en donde traducimos al español, al castellano, y dijimos artificio, falacia, maquinación, para hacer incurrir a alguien en un error. La idea yo creo que es bastante clara y se refiere básicamente al engaño. ¿Sí? Al engaño para que una persona se equivoque y haga una manifestación de voluntad que no lo hubiera hecho si no mediaba ese error. Dolo es una palabra que en realidad en el ámbito jurídico tiene muchos significados. Cuando hablamos del dolo, tenemos que decir de qué estamos hablando básicamente, porque les acabo de mostrar el artículo 290 del Código Civil, en donde hablamos del error como vicio. Pero el dolo tiene algunos otros significados. Fíjense la cantidad de veces que usamos dolo en un ilícito extracontractual, en un incumplimiento contractual. El artículo, si revisan por ejemplo el artículo 425 del Código Civil paraguayo, van a encontrar que ese artículo 425 habla puntualmente del incumplimiento malicioso de una obligación contractual. Decía, cuando mediare malicia en el incumplimiento se deberán también las consecuencias inmediatas. Es decir, hay una acepción puntual a la palabra malicia que fue traducida por la doctrina como dolo. No vamos a entrar en la materia del 425 ahora, porque es un tema muy interesante, pero por demás muy largo. Pero se refiere a una traducción, perdón, a una equiparación del vocablo al dolo. O en el incumplimiento extracontractual, perdón, el ilícito extracontractual, en el acto ilícito extracontractual. Hablamos de dolo y acá sí que hay tela para cortar, también trasvasable después a los incumplimientos contractuales, cuando se refiere puntualmente a aquella intención dañosa. ¿Sí? Hablamos de intención dañosa desde el sentido, y lo voy a decir lo más corto posible, desde el sentido de la formulación de la norma en el siglo XIX o hasta el siglo XIX, cuando los códigos que fueron concebidos en aquella época requerían que para que hubiera dolo, para que hubiera lo que nuestro código civil llama delito, entendido como hecho doloso, se requiera necesariamente la intención directa de dañar. Hoy día la intención directa de dañar fue dejando espacio para que el concepto de dolo se amplíe y lleguemos también al llamado dolo eventual. El nuevo Código Civil y Comercial argentino, el año 2015, tiene una definición de dolo, si no recuerdo mal, en el artículo 1724, en donde nos dice: dolo es la intención directa de causar el daño, pero también es el notorio desinterés que tiene una persona por las consecuencias dañosas del acto que realiza. Es decir, amplió el criterio del dolo como intención directa al dolo en el concepto de dolo eventual. Suspendo acá esta pequeña explicación sobre los demás conceptos del dolo para no desviarnos del tema, pero simplemente como demostración de que dolo es una palabra que tiene muchos significados en el derecho. El significado que estamos viendo evidentemente se refiere al dolo como vicio de la voluntad, y es el que está descrito en el artículo 290. Nosotros tenemos una única definición de dolo, que es la del 290, se refiere al vicio. No tenemos definición de dolo con respecto al incumplimiento contractual y no tenemos definición de dolo con respecto al ilícito extracontractual. Por lo tanto, es materia de doctrina y de jurisprudencia ir definiendo qué significa el dolo contractual y el dolo extracontractual. Así como había un error esencial y un error secundario o accidental, hay también un dolo principal y un dolo incidental, lo que antiguamente se llamaba dolo bueno y dolo malo, si pudiéramos hacer, forzando un poco el paralelismo. Cuando hablamos del dolo principal, estamos hablando de aquella característica pero radical y determinante para que la persona haya movido su voluntad en un sentido. No hubiera declarado su voluntad si no era por el engaño. Y acá rescato un ejemplo que había dado el doctor Cielo Alonso hace muchos años en una de sus clases, y él contaba que había un terreno en venta en el centro de la ciudad de Asunción, y describían el terreno, pero un edificio en venta en el centro de Asunción,
y describían el inmueble dando la ubicación de las calles. Y en el ejemplo que él daba decía que se vendía un terreno que estaba en Palma y Oleari. Y en Palma y Oleari la gente iba a ver y le mostraban una casona hermosa que hasta ahora existe. Y la gente, los interesados, se mostraban realmente ávidos de comprar esa propiedad porque el precio era un precio muy interesante. Cuando se produce el acto de la compra-venta, resultó ser que no era esa esquina, sino que era la esquina de enfrente, en donde había un terreno de iguales dimensiones, pero baldío. Entonces la pregunta es, en ese caso, ¿el engaño fue determinante a la manifestación de voluntad? Claramente sí. En ese caso, el engaño fue determinante a la manifestación de voluntad, por lo que la persona que produjo esa manifestación de voluntad no lo hubiera producido definitivamente si hubiera conocido la verdad de los términos de la propuesta que se le hacía. Por lo tanto, en ese caso, el dolo o el acto doloso es también determinante de la nulidad del acto jurídico. Fíjense lo que dice el artículo 291. Para que el dolo cause la nulidad del acto, se requiere que haya determinado la declaración de voluntad y que ocasione daño. Son dos requisitos que nos fija el artículo 291 del Código Civil. El dolo incidental no es determinante de la voluntad del daño, podríamos llamarlo que se trata de un dolo de menor contundencia o de menor jerarquía, porque el sujeto de todos modos habría producido la manifestación de voluntad en ese sentido, pero es un dolo que de todos modos, como un daño, causa algún tipo de perjuicio a la persona. Por eso el 291 nos dice el dolo incidental solo obligará al resarcimiento del perjuicio, es decir, no anulará el acto, pero se podrá pedir una indemnización, a contrario de lo que sucedía con el principal, que puede producir tanto la nulidad del acto como la indemnización, en el sentido de que siempre que cause daño producirá la indemnización. Y sobre el punto, me parece importante remarcar que en la casuística paraguaya, cuando se plantean los pedidos de nulidad por dolo, que entre paréntesis son bastante escasos en la cantidad de procesos que de ese tipo se presentan, normalmente la parte afectada no pide la indemnización, cuando bien podría haberlo hecho si es que justifica la procedencia de un daño. Normalmente se pide solo la nulidad del acto jurídico por el vicio del error. Si el dolo fuera incidental, podría pedir solamente el resarcimiento del daño. En estos casos debo confesar que no conozco antecedentes judiciales por los cuales haya planteado una demanda indemnizatoria, pero es bueno saberlo que si se produjeran los requisitos, o si se reunieran los requisitos, podría plantearse válidamente una demanda de indemnización por daño derivada del dolo incidente. Esto sacamos de la doctrina, viene de Borda, en donde encierra un poco el concepto de lo que él llama dolo incidente. La doctrina paraguaya le llama dolo incidental y se llama así dolo incidente aquel que no fue determinante del consentimiento prestado por la víctima, no afecta la validez del acto ni da derecho por consiguiente a reclamar su anulación, pero el que lo ha consentido debe indemnizar los daños y perjuicios de él. Artículo 934 del Código Civil de Vélez. Esta solución se justifica plenamente porque, aún sabiendo la verdad, la víctima hubiera celebrado el acto. Por eso decíamos, no es determinante de la voluntad, pero sí es determinante de una indemnización. Pero es posible que en posesión de ella se hubiera alterado algunas cláusulas del contrato, por ejemplo, reducido el precio, etc. Todos estos deben ser reparados. Creo que por demás clara la posición de Borda cuando nos comenta los alcances del dolo incidental y qué consecuencia podría tener y por qué se justifica la indemnización. Es decir, la persona a lo mejor de todo modo hubiera comprado terreno, pero obviamente hubiera pagado un mucho menor precio si en ese caso, si esa fuera la situación, no pediría nulidad sin la indemnización. Y el dolo bueno y dolo malo, una clasificación ya por demás vieja, yo creo que superada por la clasificación más importante que acabamos de dar de dolo incidental y dolo principal. Por lo tanto, más o menos siguen los mismos perfiles de lo que habíamos hablado previamente. Los requisitos entonces para que haya dolo que dé pie a una nulidad del acto son estos tres: que sea determinante la declaración de voluntad, que cause un daño o un perjuicio y que no sea recíproco, es decir, que la parte que sufrió el dolo no haya cometido a su vez engaño con respecto a la otra parte.
Por lo tanto, lo que se está premiando acá no solamente es lo que se está premiando acá es la buena fe, y no solamente se está sancionando la mala fe de la parte que engañó. Estos son los requisitos que ya habíamos visto en el artículo 291 para que lo tengan presente, que es lo que determina la existencia de estos requisitos. El dolo de tercero también es una situación que nuestro Código Civil prevé expresamente. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el que engaña no es la parte con la que se formula, sino un tercero, que no llega a formular el acto jurídico? Podríamos hablar de la existencia de un intermediario, por ejemplo, en la transacción económica. Una persona que comparece ante el comprador y le convence, engañándolo, de ciertas circunstancias del negocio que, con conocimiento o no, incluso no, de quien vaya a formular el acto, finalmente se concluye el acto, pero el sujeto que produjo esa emisión de voluntad fue engañado por el tercero. La situación está especialmente resuelta en el 293. El dolo afectará la validez de los actos, sea que provenga de las partes o de un tercero. En ese caso, aun cuando el tercero engañe, la validez del acto puede ser cuestionada por la víctima, y en cuyo caso va a tener que plantear posteriormente la demanda, lo vamos a ver, tanto contra la parte con la que formuló, contra con el tercero que produjo el engaño. Justamente acá está la imagen, en donde nos dice puntualmente cómo se plantean estas demandas. Esto es importante señalar porque si la parte que formuló el acto jurídico no produjo el engaño, ese engaño va a ser muy difícil de ser constatado en el proceso. El tercero tiene que ser parte necesaria de este juicio, tiene que involucrarse a este tercero, tiene que probarse la realización del acto del engaño de ese tercero, y de esa forma producir finalmente una sentencia que anule el acto jurídico, que va a tener repercusiones directas con respecto a la parte con la que se formuló, pero que va a ser causa de un tercero que no fue parte del proceso. Con respecto a qué pruebas se pueden producir, realmente en este sentido la doctrina fue bastante generosa con los juicios de dolo y hijos. En realidad se pueden producir todos los medios probatorios, incluso presunciones. Es decir, vamos a hablar de presunciones con mucho más detalle cuando hablemos de la simulación, pero tenemos que señalar que aquellas presunciones son como una suerte de conclusiones a las cuales se llega a través de indicios. Marquen estas dos palabras: indicios llevan a las presunciones. Es decir, no tenemos pruebas directas del hecho, sin embargo llegamos a la conclusión de que el hecho existió por pruebas indirectas, es decir, por indicios que nos llevan a presumir cosas. Normalmente en este tipo de juicios de error o dolo y hasta violencia se tienen pruebas directas. Aparece más la prueba de presunción en los juicios de simulación. Una cuestión que es importante señalar, que tanto el error, el dolo y la violencia tienen una sanción de nulidad, pero por lo que se llama, por la llamada anulabilidad del acto. Esto nos lleva a que son eminentemente confirmables, es decir, pueden ser ratificados por las personas afectadas al momento en que conozcan del error, del dolo, o al momento que haya cesado la violencia. Por ello tienen un plazo de prescripción puntual, que ya vimos hace un rato cuando hablábamos del artículo 663, que es un plazo de 2 años, que corre distinto según se trate de error y dolo o según se trate de violencia, y por lo tanto son vicios que son eminentemente subsanables, y al ser subsanables pueden ser evidentemente convalidados por quienes tenían el derecho de pedir la nulidad de ellos. Acá estamos nuevamente ante el plazo de prescripción de la acción, el mismo artículo que habíamos citado, el 663 inciso A, con la explicación que ya diéramos un momento más arriba, en ocasión de hablar del error. También corren desde que la persona conoció de la existencia del dolo. Repito el concepto, esto puede mover la fecha de inicio del plazo de prescripción a un momento posterior a la formulación del acto jurídico. A veces coincidirá y a veces se moverá,
y habíamos visto la posición que asumió la Corte Suprema de Justicia en el año 96 al decir que es carga de quien invoca, la prueba de cuándo tomó conocimiento de la existencia. Si no prueba, obviamente se va a tener, según esa jurisprudencia, la fecha de realización del acto. Esto ya lo habíamos hablado, el acto es anulable, requiere pedido de parte y la víctima puede pedir además una indemnización de daños si es que justifica la existencia de un perjuicio, además de la nulidad, tratándose de dolo incidental. Si se tratara, de dolo principal, si se tratara de dolo incidental, sería solamente la indemnización de daños. Y por último, vamos a hablar de la violencia. La violencia es un vicio de la voluntad por la cual se arranca una declaración de voluntad de la persona, una declaración en un sentido de la persona a través de amenazas o a través de constreñimientos físicos. Esto está puntualmente descrito en la norma. Vamos a ir haciendo un análisis de la normativa paraguaya y incluso haciendo una correlación con el Código de Vélez. Traigo siempre a colación el articulado del Código de Vélez porque los argentinos escribieron y mucho con respecto a su articulado, por lo tanto, si ustedes no encuentran suficiente material en la doctrina paraguaya, pueden ver si la norma es igual o muy parecida en el Código de Vélez y tratar de leer el Código de Vélez y sus comentarios. Pero un detalle, tengan mucho en cuenta eso. Cerciórense bien que la norma sea realmente idéntica o muy parecida. Porque hay veces que pensamos que el Código Civil paraguayo es una adaptación, un ajuste de legislación extranjera, entre ellas el Código de Vélez, y hay veces que es muy distinta a la normativa. Ojo con el detalle. Es muy distinta a la normativa y se llegaron a resolver juicios mal aplicando doctrina y jurisprudencia argentina que en realidad no es aplicada a la norma paraguaya. Vamos a hacer referencia a esos casos en alguna otra ocasión. La violencia, le decía entonces, es toda coacción física o moral que se ejerce sobre una persona para arrancarle una declaración de voluntad que evidentemente no la hubiera realizado en caso de no mediar dicha coacción física o moral. Hay básicamente entonces dos tipos de violencia. La llamada vis absoluta o compulsiva o física, esa es la violencia física, la vis absoluta, la vis física, la violencia física es la vis absoluta y la vis compulsiva es la violencia moral, es decir, son las amenazas. ¿Amenazas o violencia física? En la práctica, en la jurisprudencia, se tuvieron ambos casos. Hay que reconocer que hace muchos años que no aparecen casos frecuentes en la jurisprudencia paraguaya sobre violencia física ni sobre vis compulsiva o amenazas. Se dio en algún momento, hay casos históricos acá en Paraguay sobre ese tipo de juicios basándose en este tipo de presiones que tuvo la gente. Vis física o absoluta o vis moral o compulsiva. Vamos primero por la violencia física. La violencia física, nos dice el artículo 293, se basa en una fuerza, dice la norma, irresistible. Es decir, habrá violencia física cuando se ejerza sobre la gente una fuerza irresistible. La pregunta es, ¿cuándo hay una fuerza irresistible? Es decir, ¿cómo tendríamos que medir lo irresistible de la fuerza para decir que esa fuerza fue suficiente para poder arrancar seriamente la declaración de voluntad que está siendo objetada por quien dice ser o haber sido víctima de esa vis absoluta? En ese sentido, la doctrina es muy puntual y nos dice que hay que mirar a quien invoca la ley, a quien invoca el amparo de la ley, a quien dice haber sido víctima de esa vis absoluta o violencia física. Y en ese sentido hay que ver hasta su corpulencia,
su físico, quién le amenazó o quién le constriñó físicamente, si esa persona tenía la facultad o es creíble que le haya podido realizar actos de violencia de modo tal a que la otra no se pueda oponer, que no se pueda resistir físicamente, que no hubiera podido obtener ayuda a su pedido, y en base a ese marco se establece básicamente si es que es creíble o no el argumento, el alegato de la existencia de una vis absoluta. Esto nos dice el doctor Bonifacio Rivas en su libro. En una parte dice: este sometimiento debe ser irresistible en el sentido de que la víctima carezca de los medios para oponerse o resistir a la acción que sufre. Pero no solo debe ser imposible sustraerse a dicha fuerza, sino que ella debe haber sido causa determinante del acto por haber influido en su realización. El otro tipo de violencia es la violencia moral o biconvulsiva. Convulsiva obviamente viene de amenaza. Dice nuestro artículo 293: se juzgará que hubo intimidación cuando por injustas amenazas alguien causare a la gente temor fundado de sufrir cualquier mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o la de su cónyuge, descendientes, ascendientes o parientes colaterales. Si se tratara de otra persona, corresponderá al juez decidir si ha existido intimidación según las circunstancias. Vamos desgranando un poco este artículo. Este artículo tiene básicamente estas partes. Nos habla en primer lugar de injustas amenazas. Aparece como primera palabra, como primer vocablo de la primera frase, la palabra injustas. Es decir, una persona realiza injustas amenazas cuando esas amenazas están injustificadas. Por lo tanto, la, entre comillas, amenaza de plantear una acción para producir un desalojo, o entre comillas, la amenaza, vamos a llamarlo más propiamente, el aviso de que va a ser demandado para obtener el cobro de una suma de dinero, no se puede considerar injustas, porque ese es el legítimo ejercicio de un derecho. Cuando hablamos de injustas amenazas, hablamos de amenazas que son aberrantes, que el derecho no las puede amparar, porque el derecho, en ese sentido, no puede amparar aquello que está desarreglado con el orden natural de las cosas, con el mismo derecho natural. Entonces, en este caso, la injusta amenaza tiene que versar sobre un hecho agraviante, muy grave, lo vamos a ver después, con respecto a la persona que sufre la amenaza o a ciertas personas vinculadas a ella, de sufrir un mal muy puntual. Y ese mal no tiene que ser justificado, es decir, esa amenaza tiene que ser injusta. La amenaza a un secuestro, por ejemplo, sería una amenaza injusta. Temor fundado. Y acá nos viene una particularidad de la norma que nos dice cuán seria es la amenaza y cuán seria yo tengo que creer que es. Porque si alguien me dice que me va a secuestrar y se trata, por ejemplo, de un señor que ejerce labores manuales en la calle, y yo sé de su vida, sé dónde vive, sé que no tiene posibilidades físicas reales de producir un secuestro siquiera, porque no tiene la potencialidad física de hacerlo ni los medios para consumar, la pregunta es: ¿debería yo creer? ¿Debería yo tener un temor fundado de que esa amenaza se va a producir? Es decir, entramos en la injusta amenaza, pero no entramos en el temor fundado, porque el temor fundado no es razonable en esos casos. Nos dice después de sufrir un mal inminente y grave. Cuando hablamos de mal, hablamos de toda situación disvaliosa para la persona. Algo que le perjudique patrimonialmente, personalmente, espiritualmente. Cuando hablamos de inminente, hablamos no solamente de que vaya a pasar en forma inmediata, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Parecería que la palabra de inminencia tiene la connotación de que va a suceder ahí mismo. Ojo con el detalle. Cuando hablamos de inminente, hablamos de una situación que no se puede evitar. Es decir, que no se puede recurrir, por ejemplo, a las autoridades públicas para pedirle a las autoridades públicas que intercedan en ese caso y que le amparen a la persona que va a sufrir o que está sufriendo la amenaza injusta. Pueden pasar muchos días entre la amenaza injusta de sufrir un temor fundado
y la probable consumación del hecho. Pero como esa amenaza es real y existe, esa persona no tiene la posibilidad de recurrir a la autoridad legalmente constituida, por lo tanto se considerará también que existe la inminencia. La gravedad tiene que ver con una cuestión de volumen, es decir, con una cuestión de importancia. Tiene que ser probablemente afectado un bien jurídico que es muy caro a los afectos de la víctima, la vida de sus hijos, la vida propia, la vida de su familia, la vida de otras personas, o algunos bienes que son muy caros a sus afectos patrimoniales. Es decir, tiene que ser un mal grave en el sentido de que la connotación tiene que tener ese peso específico, ese peso puntual que le indique al juez que se trata realmente de un caso de violencia moral. Lo dice después, las personas a quien puede afectar: la propia víctima, su cónyuge, sus descendientes, sus ascendientes, ciertos parientes, y dice, también puede versar sobre otras personas, es decir, no solamente limita a ellos, sino nuestra norma dice, puede ser con respecto a otras personas, por ejemplo, un amigo muy querido de la persona que sufra la amenaza. Y si es un amigo muy querido, ya va a depender del juez establecer el nexo de causalidad entre la posibilidad de ese secuestro y la formulación del acto jurídico que después es impugnado para ver si lo anula o no. Va a analizar ahí el vínculo que hay entre la persona que va a sufrir el mal y la persona que finalmente es amenazada. Y el punto previo, los ámbitos en los cuales se podía formular la amenaza: la persona, esos parientes, familiares, amigos, la honra de la persona o los bienes de la persona. Es decir, acá la norma tampoco cierra el espectro. Vayamos nuevamente al texto. Leamos nuevamente para ver cómo todo esto que hablamos se conjuga en este artículo 93. Se jugará que hubo intimidación cuando por injusta amenaza alguien causara a la gente temor fundado de sufrir cualquier mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o la de su cónyuge, descendientes, ascendientes o parientes colaterales. Si se tratara de otras personas, corresponderá al juez decidir si ha existido intimidación según las circunstancias. También el Código Civil Argentino de Vélez, en el artículo 937, mencionaba puntualmente el punto vinculado al acto de la amenaza, pero excluyó el Código ya derogado la referencia a las otras personas, siendo puntualmente la enumeración que era cónyuge, o sea, la propia persona amenazada, cónyuge, descendientes, ascendientes, sean estos legítimos o ilegítimos. En el resto hay bastante similitud cuando nos habla de injustas amenazas, temor fundado a sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes. O sea, los comentarios del artículo 937 nos sirven plenamente, salvo, y repito, que ese artículo excluyó o omitió, por hablarlo más propiamente, la referencia a las otras personas. Esto es lo que decíamos con respecto a las injustas amenazas. El ejercicio normal de un derecho no podrá considerarse una injusta amenaza, pero hablamos acá siempre del ejercicio regular de un derecho, el ejercicio normal, dice el artículo 294, pero el ejercicio regular de un derecho, previsto en el artículo 372, que lo vamos a ver seguidamente, también podría tener ciertas consecuencias jurídicas cuando de mala fe se aprovecha una persona del ejercicio de ese derecho para obtener ciertas ventajas que no tendría que obtener. El principio, para no mezclar los tantos, el principio es que el ejercicio del derecho no constituye una injusta amenaza, pero cuando ese ejercicio sea abusivo, aplicamos obviamente el artículo 372 que regula el tema del abuso del derecho. Esto no es materia propiamente de esta lección, pero es importante tenerlo en cuenta. Es un instituto tremendamente interesante que se llama el abuso del derecho, y que fíjense lo que nos dice: los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Esto lo conectamos con el previo. Sin embargo, cuando por este medio se hubiesen arrancado de otra parte ventajas excesivas, es decir, aprovechándose de la situación del ejercicio del derecho, ya entramos en el ámbito del ejercicio de mala fe. Y nos dice más en el 372, el ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por la ley,
y compromete la responsabilidad del agente por el perjuicio que causa. O sea, estamos hablando acá derechamente de indemnización de daños. Cuando hablamos del artículo 372, abuso del derecho, el ejercicio abusivo del derecho compromete la obligación indemnizatoria de la persona que ejerció abusivamente el derecho. Tengan en cuenta esto, porque este es justamente el límite al principio del 294 que nos dice el ejercicio legítimo, normal, regular de un derecho jamás constituirá injusta amenaza. Pero cuando ese ejercicio constituya un ejercicio abusivo, aplicamos el 372 y ahí podemos entrar a hablar de otras cuestiones, puntualmente una indemnización o una cesación de los hechos abusivos. Esto lo paso a un lado. La violencia ejercida por terceros, acá tenemos también una situación bastante parecida al dolo ejercido por terceros. El 295 del Código Civil Paraguayo se refiere puntualmente a la fuerza de intimidación vicia al acto, aunque se la haya empleado por un tercero. Cuando una de las partes hubiera tenido conocimiento de ello, esta responderá solidariamente con el autor por los daños. En los demás casos, el resarcimiento será por cuenta exclusiva del causante. Obviamente acá también tenemos la situación de personas, de estas personas terceras ajenas al acto, en donde producida la violencia, vamos a demandar la nulidad del acto y la vamos a incluir, o las vamos a incluir a las terceras personas que causaron el acto violento. Si hubo acuerdo del beneficiado del acto, son solidariamente responsables. Si no hubo acuerdo, solamente el que causó el acto por la indemnización. Por la indemnización. El tema de nulidad son parte necesaria de todos estos. La amenaza hecha por personas sin discernimiento, esta es una situación atípica, pero factible dentro del punto de vista práctico, que se refiere a los actos de amenaza que causen personas privadas de discernimiento. Acá Borda lo dice con toda claridad, que estas amenazas siguen siendo injustas y provocan de todos modos la nulidad del acto, aunque el privado de discernimiento no entienda las consecuencias jurídicas del acto que está realizando, porque obviamente acá lo que estamos protegiendo es la situación del sujeto que es amenazado, más que la intención del sujeto amenazante, que en este caso no existe porque es una persona privada de discernimiento. El temor reverencial es una situación prevista, referida por la doctrina, prevista en el Código de Vélez también, en donde se prevé una situación de verticalidad, en donde ciertas personas se ven moralmente constreñidas por sus superiores jerárquicos, se dan en las instituciones que tienen mucha situación o muchas relaciones verticales, en el ejército, en la iglesia, en las iglesias, en ciertas organizaciones en donde la jerarquía tiene mucho peso y en donde la persona puede llegar a interpretar que lo que su superior quiere es algo que él tiene que cumplir y que por lo tanto su voluntad podría verse turbada, su voluntad real podría verse turbada por esa intuición de lo que vaya a ser el deseo del superior jerárquico. En el artículo 940 del Código Civil de Vélez Sarsfield decía: el temor reverencial de los descendientes para con los ascendientes, de la mujer para con el marido, o de los subordinados para con el superior, no es causa suficiente para anular los actos. En la doctrina que habíamos pasado decía, sin embargo, que en principio no, pero que podría darse algunos casos en que sí, cuando realmente haya sido turbada la voluntad al punto tal que se haya expresado lo que no se quería expresar. Cuestiones procesales, ya lo habíamos hablado también previamente. La acción se dirige contra el autor del daño, de la amenaza o de la violencia, y contra el tercero, cuando el tercero es quien cause el apremio físico o el apremio moral. Acá también versan todos los medios probatorios. Podemos llegar incluso a probar a través de presunciones. Repito, son casos no muy frecuentes en la práctica. Más frecuentemente vamos a ver la aplicación de las presunciones en los casos de simulación. Normalmente en estos casos suele haber alguna prueba directa. Y con respecto a la prescripción de la acción, volvemos a invocar el artículo 663, que contempla los tres casos
Recuerdo que le decía hace un rato, la parte fácil del artículo es hablar de los 2 años de prescripción, la parte un poco más compleja es establecer desde cuándo corre. Y en este caso, desde cuándo corre, la ley expresamente nos dice desde que cesó el acto violento, desde que terminó la violencia o la amenaza. Y ahí también va a ser una cuestión de prueba establecer cuándo terminó. Esa situación de amenaza se puede mantener, o de apremio físico inclusive, se puede mantener mucho tiempo después formulado el acto jurídico. Por lo tanto, a partir de que cesó esa amenaza o ese apremio físico, es que van a empezar a correr el plazo de 2 años. Nuevamente, en este caso, o en estos casos, el acto es anulable, es decir, ha sancionado nulidad por la vía de la anulabilidad, es eminentemente confirmable por la propia víctima. Hay un plazo de prescripción que confirma el acto si es que no se plantea la acción en el plazo de 2 años luego de terminada la violencia. Y aparte de la nulidad, la víctima puede pedir también daños y perjuicios, o de que en los pocos casos que tenemos en la jurisprudencia paraguaya se ha pedido solamente la nulidad del acto jurídico. Bueno, con eso terminamos el desarrollo de estos 3 tipos de vicios que perturban la voluntad de los otorgantes de un acto jurídico: el error, el dolo y la violencia. Muchas gracias.